El mural El Ciclo fue donado por la familia Sepúlveda. Ellos eran nietos de don Benedito Sepúlveda, quien fue el propietario y quien construyó esta casa a principios de 1900. La casa es un legado de la familia Sepúlveda después de que el municipio la hubiera adquirido por 3 millones de pesos. Ellos aportaron este mural que se hizo en el año de 1986. Contrataron al maestro José Alberto Duque Chepe, quien fue el autor del mismo. Inicialmente el mural nos muestra unas matas de maíz como símbolo de perennidad en el tiempo. En la parte de arriba tenemos 3 figuras indígenas que hablan de la mitología catía. En ellas está representado el dios Taizese, el dios Caragavi y Tituirca, quienes para nuestros indígenas fueron los creadores del mundo. Luego viene representado la figura del cacique Toné, están su tribu catía. De pronto el autor del mural quiere en medio de la pintura describir un poquito como la parte física de estos indígenas, que tenían los pómulos muy salidos, aunque eran un poco delgados, contaban con una fibra muscular que los hacía muy fuertes para los enfrentamientos que tenían o las luchas que se presentaron con otras tribus y con los españoles. Viene después entonces una franja blanca, que es esta que se puede apreciar acá, y hace este recorrido. Si bien se ve, hace unas curvas o serpentea y luego viene a bajar hasta la base del mural, donde había una cabeza de una serpiente. ¿Qué es? Es simplemente está representando al penderisco por medio de esta franja, que en la parte de abajo, digamos en la parte de Mandé, y antes de desembocar al Atrato, los indígenas o la comunidad de abajo lo llama murrí, que significa culebra. Luego viene entonces esta tercera parte, que es donde ya hay digamos la invasión española, y los españoles de alguna manera imponen sus creencias cristianas, y por eso es que podemos alcanzar a ver que hay una cruz, y sobre la cruz hay un español que monta uno de sus corceles y está haciendo fuerza, o sea, está sometiendo a nuestros indígenas. El indígena que hay debajo de la cruz simplemente tiene una expresión de dolor, donde se muestra ese padecimiento y ese trabajo de esculturación que hicieron los indígenas con ellos, al someterlos al cristianismo, al apoderarse de sus tierras, de su cultura y del oro que había. En la parte de arriba podemos mirar que ya con la llegada de los españoles, y teniendo en cuenta que los españoles, con los españoles venían indígenas y venían negros, entonces ocurre la mezcla de razas. Si de pronto podemos mirar hacia arriba, se pueden apreciar varios rostros, pero con varias muestras o varias caras en una sola. Luego viene entonces la tercera parte, que ya es la época precolombiana. Estamos hablando ya del año de 1800, cuando empezó a crearse la zona urbana del municipio, que tuvo su base en este valle en el momento en que algunos colonos se desplazan de Santa Fe de Antioquia con miras a llegar hasta el Chocó o hasta Panamá. El paso por el Valle del Penderisco fue algo obligado y fue muy constante, lo que hizo que se fueran creando pequeñas reservas donde los colonizadores, arrieros y los propietarios de las tierras tuvieran la necesidad de tener un asentamiento en donde vivir. Entonces ahí se dio el comienzo o se dio el principio de la fundación del municipio. Estuvo en un auge muy grande lo que fue la arriería, que como decía anteriormente nos hacía posible la comunicación entre Santa Fe de Antioquia y el Chocó. Y para terminar,
tenemos que hay 12 figuras que en sus manos portan una granadilla. La granadilla está simbolizando la parte económica de aquel entonces, y estoy hablando más o menos del año 98, cuando la economía del municipio estuvo basada en la producción de la granadilla. Y esas 12 personas que hay ahí, según el autor, están haciendo alusión a las 12 personas que donaron las tierras para la fundación del municipio, lo que era la parte urbana. Y terminan ofreciéndole ese legado, la granadilla, al sol, que siempre ha sido una esperanza perenne, y terminamos con el maíz, que no ha tenido fin, o sea, continúa desde el principio, es y será por siempre el maíz.